Bienvenido, usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros César. Es un gusto estar con usted, doctor Saldívar, para tratar un tema tan interesante. Como el tesoro de David, ¿no es cierto? Así es, y quién más que don Eliseo Vila para hablarnos acerca del tema. Tenemos a un invitado de lujo en esta ocasión, don Eliseo Vila. Cursó estudios de Teología y Ciencias Económicas y Periodismo, y en 1992 pasó a formar parte de la dirección de la editorial CLIE. Actualmente es su presidente y nos encontramos honrados de tener a don Eliseo Vila con nosotros, César. Es un privilegio tener un experto en la materia. Exactamente. Entonces vamos hasta Almería, España. Don Eliseo, muy bienvenido al programa El Tesoro de David que tenemos hoy con usted. Pues muy buenas tardes desde Almería, España. Es un privilegio estar como invitado de este programa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, César. La gente no puede cambiar el canal de televisión, definitivamente. No, va a ser muy enriquecedor el tema que vamos a estar dialogando en esta ocasión. Absolutamente. No se vaya, quédese con nosotros. En el próximo segmento iniciamos a hablar sobre el tesoro de David. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu iglesia. Sé un líder, estudia terapia familiar. 5 módulos, 5 exámenes, 10 meses y un diploma que te preparará para orientar a las familias de tu iglesia. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Este es UPL 360 y estamos hoy hablando acerca del tesoro de David, César. Así es, el Tesoro de David, que fue publicado originalmente en 20 tomos, uno cada año, desde entre 1865 y 1885, y se considera que es una de las obras literarias más importantes escritas en inglés. Y don Samuel Vila, el fundador de CLIE, emprendió en 1932 esta magna tarea de traducirlo y hacerlo asequible al lenguaje en castellano. Así es, y estos son comentarios sobre el Salterio hebreo y fue efectuado originalmente por quien fue llamado el príncipe de los predicadores, don Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon. Pero ¿por qué no le decimos a don Eliseo Vila hasta Almería, España, que nos cuente esta historia de cómo surge el tesoro de David? Don Eliseo, le escuchamos. Bueno, el tesoro de David, como ustedes han explicado, fue la obra magna de Spurgeon. ¿Por qué le puso el nombre del tesoro de David, The Treasure of David en inglés? Pues yo pienso que lo eligió intencionadamente, por dos razones. En primer lugar, porque el libro de los Salmos es un verdadero tesoro dentro de la Escritura. Y en segundo lugar, porque, como decía Atanasio de Alejandría, pues el libro de los Salmos es un tesoro de naturaleza muy especial. Es un jardín en el que abundan no solo todas las demás flores de revelación de la Escritura, sino de una forma especial, cantadas con el alma humana. Otra cosa sería el subtítulo, que nosotros le hemos puesto, la revelación escritural a la luz de los Salmos. La razón del subtítulo es porque Spurgeon no solamente comentó los Salmos, a través de los Salmos comentó toda la Biblia completa. Yo os puedo decir que en el tesoro de David no hay un solo versículo importante de la Escritura que se quede sin comentar. Muy interesante lo que nos dice don Eliseo, ¿no es cierto? Así es. Tengo entendido que en el Tesoro de David, el escritor, Carlos Spurgeon, no solamente incluye su exégesis personal acerca de los textos, sino que incluye la exégesis y el pensamiento de una infinidad de escritores muy importantes a través de la historia. ¿Qué nos puede decir sobre eso, don Eliseo? Pues absolutamente. Desde el siglo II, desde Orígenes, Tertuliano, Hipólito, pasando por los padres de la Iglesia de los siglos IV y V, Agustín, Juan Crisóstomo, pasando por los reformadores, pasando por los escritores puritanos, hasta el siglo XIX, Spurgeon recopiló todo lo mejor que se había dicho a través de los Salmos y de los versículos importantes de la Escritura relacionados con los Salmos. Esto yo lo he ampliado con más autores, con notas al pie. El texto de Spurgeon ha quedado intacto, pero he ampliado con más notas de los autores de los siglos IV y V y además
lo he ampliado con comentarios y notas exegéticas actuales del siglo XX. Por ejemplo, comentarios de José María Martínez, comentarios de Francisco La Cueva y comentarios, incluso notas exegéticas o opiniones de grandes exegetas del siglo XX como Luis Alonso Chequel o Joachim Kraus de la Iglesia Reformada. Bueno. Yo creo que la edición actual española completa, y luego podemos hablar de por qué digo completa, porque lo que hizo mi padre no fue más que un resumen. La edición completa tiene mucho valor añadido, supera cualquiera de las ediciones que se han hecho en inglés. Interesantísimo. Solo pesos pesados mencionó don Eliseo ahí, ¿verdad? Francisco La Cueva, José María Martínez, pesos pesados. Ahora, César, claro, para nosotros esto no tiene ningún problema, pero habrá gente que nos está viendo por la televisión y se pregunta, ¿y quién fue Spurgeon? Sí, claro, para ellos tenemos que hacer una breve explicación. Sí. Bueno, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, como se llamaba realmente, fue un joven inglés de provincias que nació en 1834, primera mitad del siglo IX. Era muy aficionado a la lectura, se veía 6 libros a la semana y un día se encontró por una tormenta de nieve que tuvo que entrar en una pequeña capilla metodista y le tocó el corazón el versículo que predicaba el predicador y decidió consagrar su vida al Señor. Solamente leyendo libros, no estuvo en ningún seminario, empezó a predicar y sus mensajes gustaban tanto que una de las principales iglesias de Londres, New Park, le eligió como pastor. Y bajo su predicación la congregación creció de una forma exponencial, de forma que tuvieron que trasladarse a un lugar público, el Surrey Music Hall, con 10.000 personas, hasta un día que desgraciadamente alguien gritó fuego, hubo una estampida y hubo 7 muertos. Pero Spurgeon era un hombre tenaz, un hombre que se recuperó, edificó el Metropolitan Tabernacle, que todavía está vigente en Inglaterra, todavía se predica allí, y predicó durante años y años a más de 6.000 personas, varios días a la semana, cada día varios sermones. ¿Cuál era su secreto? Pues yo les diré, en la Inglaterra clasista de la época victoriana se dirigió su ministerio a las clases sociales marginadas. Spurgeon solía decir, Dios me ha llamado a predicar su palabra a lo vil y menospreciado de este mundo. Que sirvan otros a sus clases sociales y eso entienden que es su ministerio. Yo tengo que anunciar el Evangelio a las ovejas que el Señor me ha encomendado. Sin lugar a dudas, tenemos a un erudito en el programa de hoy, César, estamos honrados. Cuando tú vayas a Londres, en la estación Elephant and Castle, ahí te bajas y ahí muy cerca está el tabernáculo de Spurgeon, una iglesia vibrante, porque en Inglaterra las iglesias protestantes han experimentado un descenso increíble, pero esta iglesia es una iglesia vibrante, la iglesia de Spurgeon, un legado espectacular. Bueno, yo les puedo decir que Spurgeon fue un hombre muy avanzado a su época. Se opuso a la esclavitud, defendió los derechos de los trabajadores, defendió los derechos de las mujeres. Bueno, yo creo que con razón su liderazgo y sobre todo sus extraordinarios sermones le valieron el sobrenombre de príncipe de los predicadores en su época. Yo creo que hoy sí ya le quedó claro a la gente quién es Spurgeon. ¿Quién es Carlos Spurgeon? Definitivamente. Sí. Muy bien. Don Eliseo, lo están escuchando un incalculable número de pastores en todo el mundo, de líderes, de personas que aman la Biblia. Este es un programa supremamente educativo. Quisiera pedirle que por favor nos dijera por qué, cuál es el valor que tiene esta obra literaria. Pues mire, se lo voy a decir. Yo creo que el cristianismo evangélico, tratando de alejarse de la Iglesia católica, que como ustedes saben admite 2 fuentes de revelación, la Biblia y la tradición o magisterio de la Iglesia, cometió el error de alejarse con exceso de la historia de la Iglesia, es decir, de lo que yo llamaría la hermenéutica histórica. Y eso ha sido el motivo por el cual nos acusen de sectas protestantes, porque todo lo que no puede demostrar una línea de continuidad se lo puede acusar de secta. Yo recuerdo muy bien, mire, como mi padre solía rebatir en España,
en época de intolerancia religiosa, a los católicos que me acusaban de ser una secta. Les decía, se equivocan ustedes. No tienen base ninguna para decir que somos una secta. ¿Y saben por qué? Porque nuestras doctrinas evangélicas coinciden plenamente con las afirmaciones teológicas de los más grandes hombres de Dios a lo largo de toda la historia de la Iglesia, de Agustín, de Juan Crisóstomo. Por tanto, si alguien se ha desviado de lo que los santos padres enseñaron, no somos nosotros los evangélicos, son ustedes. Y este sí que es un argumento contundente a la hora de rebatir a los que nos califican de secta. Pero claro, yo les podría decir, y eso, que los escritos de los padres de la Iglesia coinciden con nuestra doctrina evangélica, ¿esto se puede demostrar? Pues sí, señor, se puede demostrar. Y Spurgeon se dedicó a demostrarlo a través del Tesoro de David, porque, como muy bien usted ha dicho, incluyó no solo su propio comentario, sino el comentario de todos los autores que escribieron sobre los salmos desde el siglo II hasta nuestros días. Spurgeon incluye comentarios de Tertuliano, incluye comentarios de Agustín. Mire, el Tesoro de David, hay más de 1000 comentaristas cristianos de todas las épocas. Ya. Si un pastor quiere saber exactamente cuál ha sido la tradición hermenéutica evangélica sobre un texto bíblico en concreto, sobre un pasaje, sobre una doctrina, sobre cualquier tema en particular, el Tesoro de David es la herramienta que necesita. No tiene más que consultar los índices, buscar el versículo de la Biblia que quiere saber y sabrá cuál ha sido la tradición evangélica de interpretación desde el siglo II hasta el siglo XX. Y no hace falta que les diga que esto es una obra de consulta fenomenal. No hay ninguna otra obra que aporte esto. Pues muchísimas gracias, don Eliseo. Vamos a una pausa, César. No se vaya, este es UPL 360, ya regresamos. Agrégale educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite, y en esta ocasión estamos hablando del tema del Tesoro de David, doctor Saldívar. Sí, nos gustaría, don Eliseo, saber cómo fue que a su señor padre, don Samuel Vila, le interesó este tema del Tesoro de David. ¿Qué fue lo que él hizo? Entendemos que usted fue la persona que retomó el proyecto de su padre y lo ha terminado y recién ha salido a la luz pública este trabajo extraordinario, y nos gustaría saber que usted nos dijera qué fue exactamente lo que usted hizo para que nos ilustre. Le escuchamos, don Eliseo. Pues mire, mi padre fue un discípulo indirecto de Spurgeon. Mi padre nació en el 1902, Spurgeon murió en el 1992, si no me equivoco. Era uno de los discípulos del propio Spurgeon, el tutor de mi padre. Pero mi padre se encontró con el problema de que todos los libros que tenía estaban en inglés, todo estaba en inglés, y él dijo, voy a dedicar parte de mi vida, de mi ministerio, a conseguir que los líderes y pastores en español puedan disponer de la misma riqueza de libros que tienen en inglés. Y en esto ha estado trabajando y sigue trabajando la editorial Cuye desde hace 90 años. No será difícil de deducir, por tanto, que la admiración que mi padre sentía por su maestro y el interés por las obras de Spurgeon. Por eso Clie se dedicó a traducir los sermones de Spurgeon, ya tiene publicados 2 volúmenes, y especialmente la ilusión de mi padre era que estuviera disponible en español en el Tesoro de David. Y él empezó el trabajo. Pero por desgracia, la época turbulenta en que mi padre tuvo que vivir, de guerra civil y de posterior intolerancia religiosa en España, la falta de medios, limitaron un proyecto que era gigantesco. Por tanto, tuvo que conformarse con sacar 2 tomos pequeños que no eran más, no llegan al 5% de lo que era la obra original de Spurgeon. Cuando mi padre murió, pero fueron muy bien aceptados, tuvieron muy buena aceptación, pero mi padre seguía insistiendo que había que sacar la obra completa.
Entonces, cuando mi padre murió y yo me jubilé del día a día de la editorial CLIE como director, ahora sigo de presidente, me dediqué a trabajar en esta obra para cumplir el sueño de mi padre. He estado los últimos 6 años trabajando de 10 a 12 horas diarias con los métodos más modernos para poder completar el primer tomo con los 61 salmos básicos. El segundo tomo, en el que actualmente estoy trabajando, como ya tengo los patrones y los sistemas, espero completarlo en unos 3 años para final del 2018. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es, porque en esto ha habido mucha confusión, es que los 2 tomos que consiguió sacar mi padre en vida no eran más que un pequeño resumen del Tesoro de David. No es comparable en absoluto con la edición actual, que no solamente incluye todo el texto en inglés, sino, como os he dicho, es completa y ampliada con muchas notas al pie de página. Increíble. Entonces, 6 años trabajando de 10 a 12 horas diarias. Y ahora está trabajando en el segundo tomo. Increíble. Esto es lo que hacen los académicos. Y sin lugar a dudas un aporte espectacular. Ahora, una pregunta, porque David no escribió todos los salmos, entonces a este se le llama el Tesoro de David. ¿Qué ocurre con los salmos escritos por otros autores, don Eliseo? Bueno, los salmos están ahí. Ahí entraríamos en el problema hermenéutico y en la crítica bíblica y de interpretaciones. Usted sabe que los padres de la Iglesia entendían de que prácticamente todos los salmos habían sido escritos por David, salvo algunas excepciones, y también de que Cristo estaba prácticamente en todos los salmos. Los padres de la Iglesia, fíjese, veían a Cristo hasta en los títulos de los salmos, ¿no? Pero entonces Spurgeon siguió en esta misma línea, aunque Spurgeon en algunos casos hace algunas distinciones y explica en sus introducciones a los salmos si el salmo fue escrito por David o no. Esto lo explica, rebate incluso en algunos casos si él está de acuerdo o no con el autor. Yo he añadido algunas cosas más en las notas de interpretación actual, pero obviamente Spurgeon puso el Tesoro de David porque él cree que la mayor parte de los salmos, siguiendo los títulos, fueron escritos por David. Muy bien. Sería interesante que le pidiéramos a don Eliseo que escogiera un salmo y nos lo desmenuzara. Así es. Usando todas las técnicas que él ha utilizado para estudio, quizás para un ejemplo, una prueba, digamos, a toda nuestra audiencia e interesarlos para que compren y estudien esta monumental obra. ¿Qué salmo le gustaría hablarnos, explicarnos alguna de sus riquezas, don Eliseo? Tenga toda la libertad en este asunto. Bueno, pues le podría hablar realmente de muchas cosas. Yo diría el Salmo 103, por ejemplo. ¿Qué dice el Salmo 103? El Salmo 103 es un salmo fantástico. No dispondríamos de tiempo en el programa para que yo les pueda explicar el Salmo 103 entero. Pero mire, para que vean lo que es el Tesoro de David, solamente voy a hacer un ejemplo. Creo que es el versículo 8 del Salmo 103, donde dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Si vamos al Tesoro de David y vamos al análisis del texto hebreo, vemos que esta palabra lento para la ira, en el hebreo original, dice largo de nariz. ¿Largo de nariz? Largo de nariz. Eso es lo que dice exactamente el texto hebreo. Largo de nariz, y esto se repite en otros salmos, como en el Salmo 18, cuando dice del Señor que humo salió por su nariz. Mire, los hebreos tenían la idea antropomórfica de que la persona, la ira, era un fuego que llevaba dentro, y que cuando la persona se airaba,
el fuego, este fuego salía por las fosas nasales en forma de fuego o de humo. Por eso vemos en el Salmo 18 de que el Señor está irado, humo salió de su nariz, la ira estaba dentro. Por eso dice largo de nariz. Entonces, este es el concepto que tenemos que hacer de interpretación. Evidentemente, los que han traducido nuestras Biblias no han traducido literalmente el hebreo, largo de nariz. ¿Qué traducen? Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira. ¿Por qué? Porque lento para la ira es el equivalente del hebreo largo de nariz. Esto es lo que quiere decir largo de nariz en hebreo, sería lento para la ira en castellano. Tenemos que hacer una pausa, don Eliseo. Muchísimas gracias. Impresionante, ¿no? Extraordinario. Vamos a una pausa, César. No se vaya, ya regresamos. Este es UPL 360. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite, y estamos hablando del tema El Tesoro de David. Doctor Saldívar, qué interesante. No, hemos aprendido de largo de nariz, ¿verdad? Lento para la ira, grande en misericordia. Pues estamos complacidos de tener al erudito profesor don Eliseo Vila con nosotros, presidente de la editorial CLIE de España. Él está en Almería ahora. Don Eliseo, usted nos ha dicho que esta es una obra monumental. No existe otra en el idioma castellano, ha superado a la versión original de inglés. Entonces, ¿cuáles son los elementos para fundamentar estas aseveraciones? Bueno, yo diría que en primer lugar lo que hemos procurado, y en esto tengo que decirlo, es que me ha ayudado mucho mi hija, que es especialista, licenciada en literatura comparada. Hemos intentado que los comentarios de más de 1000 autores distintos, repartidos a lo largo de 20 siglos de historia, llegaran a los lectores de habla hispana en un lenguaje actual del siglo XX, comprensible, pero manteniendo el fuego de la palabra que sin duda tenía cuando ellos los predicaron o los escribían. Hemos tratado de que Agustín, Juan Crisóstomo, Lutero, Calvino suenen a los oídos del lector del siglo XXI como si estuvieran predicando en español. No ha sido tarea fácil, pero creo que lo hemos conseguido. En segundo lugar, como decíamos, ampliado muchísimo, añadido mediante notas al pie. El texto original de Spurgeon se ha respetado íntegro, pero numerosos otros comentarios de lo que ya le hemos hablado. Y además, notas, contiene 4 versiones completas del texto de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, la 1960, la 77, la Biblia de las Américas, una versión poética de los salmos completos, los salmos en poesía, notas explicativas de todas las palabras complejas para hacerlo más comprensible, que lo puedan leer todos, el texto hebreo, el texto de la Septuaginta y el texto latín de la Vulgata, en aquellos textos o aquellos pasajes en los que uno difieren de lo otro. Yo creo que se ha conseguido una obra ciertamente... No, ya después de lo que usted dijo ahora ya le entendemos. Una última pregunta para terminar. ¿Considera usted que esta es el legado que usted quiere dejarnos, don Eliseo? ¿Esta es su obra magna para la humanidad? Por supuesto que sí. Mire, le voy a decir, uno de los más reconocidos teólogos alemanes del siglo XX, Helmut Thielicke, rector de la Universidad de Hamburgo, eminente predicador y gran admirador de Spurgeon, aconsejaba a sus estudiantes de teología: vendan ustedes todos los libros que tengan y compren Spurgeon. Yo no voy a ser tan radical, pero les voy a decir que después de años de trabajar en el Tesoro de David, el único consejo que puedo dar, el mejor consejo a cualquiera que quiera prepararse para un ministerio, es que lea completo el Tesoro de David. Aprenderá hermenéutica, aprenderá teología, aprenderá homilética y oratoria, aprenderá pastoral y consejería, aprenderá historia y literatura.
porque también esto, ya aprenderá alabanza y adoración, y además, para mí, lo más importante, aunque lo haya dejado por último, aprenderá a enriquecer su vida espiritual de una forma extraordinaria. Este es mi legado para las generaciones futuras del pueblo cristiano de habla hispana. Muchísimas gracias, don Eliseo. Definitivamente estamos honrados. Extraordinario, extraordinario. Esto es toda una biblioteca. Absolutamente. Don Eliseo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos muy agradecidos, muy enriquecedor todo lo que usted nos ha comentado. Lo felicitamos, estamos muy orgullosos de estar aquí con usted el día de hoy y contentos de lo que nos ha compartido. Muchísimas gracias, César. Gracias por ser parte de este extraordinario programa también. No, ha sido un privilegio el poder estar en esta clase. Esto Sí, ha sido una clase. Así es. Usted ha visto UPL 360. Gracias por habernos acompañado y será en una próxima ocasión. Agrégale educación a tu vida y cambia el futuro de tu iglesia. Sé un líder, estudia terapia familiar. 5 módulos, 5 exámenes, 10 meses y un diploma que te preparará para orientar a las familias de tu iglesia. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464.